A todos y a todas. Gracias por la asistencia y bueno, pues me intentaré hacer la exposición lo más resumida posible porque el tema no es breve. Entonces, pues bueno, voy a hablaros y voy a proyectar unos esquemas y unas imágenes de los movimientos más representativos para que se haga más comprensible. Cuando acabe, pues podemos hacer un coloquio entre amigos, a ver si nos da tiempo, que yo creo que sí. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, ya sabéis el título perfectamente, porque se ha pasado por muchos sitios. Voy a hablaros de los movimientos y tendencias que han existido a lo largo del tiempo, de los siglos, y han configurado la historia del arte universal occidental. Hubo un libro que cayó en mis manos que se titulaba Ismos, a través de mi hermana mayor, que es una gran lectora de todo tipo, de arte, de todo. Entonces, mi primera reacción ante este libro fue: ¿qué necesidad de querer clasificar todo, meter a cada artista y pintura en un mismo estilo? Encasillarlo todo, pues pensé y sigo pensando que cada artista es único, original y tiene su propio estilo. Pero luego recapacité y verdaderamente han existido unas tendencias o movimientos artísticos que han surgido como reflejo de la sociedad de la época, o a veces al revés, el arte ha influido o cambiado la sociedad y costumbres. Sea como fuera, ha habido movimientos, tendencias, ismos, sin duda a través de la historia. Aunque sigo pensando, no solo yo, sino grandes expertos, que han habido algunos artistas que nadie ha sido capaz de encasillar, clasificar dentro de un estilo determinado. Quizás esos son los que han marcado un nuevo estilo o movimiento, y los demás les siguen. En el arte siempre se han influido, que no copiado, unos artistas a otros. Es que me oigo rara. Hablas en el micrófono, a ver qué pasa. No, va bien. Sí, pero yo creo que es que se oye fatal. Sí. Pues eso es lo que os he dicho de los que se influían unos a otros. ¿Se oye bien? Normalmente los historiadores emplean este tipo de términos, es decir, los movimientos, las tendencias, emplean este tipo de términos para identificar elementos comunes en la obra de varios artistas. También se trata de grupos de artistas que comparten y expresan valores y objetivos comunes. A veces es más específico de las artes visuales, mismos colores, muy fuertes, o neutros, así apagados, mismas formas. Otras es un movimiento cultural, el impacto del arte sobre la cultura en general. Esto es significativo, por eso lo digo. La mayoría de los movimientos nuevos ocurrían como reacción frente a antiguas o anteriores tendencias, la inmensa mayoría de las veces, o como críticas sociales también. A partir del siglo XIX comenzaron muchos artistas a agruparse dentro de los ismos. Pero el siglo XX fue el punto culminante de los ismos, definidos y promovidos por los propios artistas. Bueno, pues ahora os digo que esto lo he hecho yo así, pero vamos a dividir esta historia cronológica del arte en cuatro movimientos, en cuatro grupos, en cuatro grupos para hacerla más fácil de resumir. Estos cuatro grupos son Renacimiento, que abarca los siglos XIV, XV y XVI, Barroco, los siglos XVII y XVIII, siglo XIX, tercer grupo que he hecho, con sus ismos, aquí he puesto unos cuantos, pero hay más, siglo XX con las vanguardias y sus múltiples ismos, hasta llegar, bueno, ya a ver si podemos llegar al posmodernismo, al arte conceptual, eso ya es mucho más después. Vale, pues entonces vamos a empezar con el Renacimiento.
Quiero también deciros esto porque, en fin, creo que es importante. No es cuestión de hacer una clasificación exhaustiva del arte en 40 y tantas etiquetas, sino más bien, sobre todo, para que el espectador de una obra de arte tenga más poder de conocimiento y disfrute del arte. Que no es decir, bueno, vamos a clasificar por clasificar. Tiene su sentido, creo, porque esto... Bueno, pues empezamos por el primer grupo, Renacimiento. Voy a marcar dos palabras de Renacimiento y enseguida vamos a ver imágenes. El Renacimiento corresponde a un periodo de desarrollo del arte y la cultura occidentales que comenzó en 1300 y acaba en 1600. Es decir, abarca los siglos XIV, XV y XVI. Su culminación fue sobre todo en el siglo XV en Italia, y en particular en Florencia, Venecia y Roma. Pero se extendió y se dio en casi toda Europa y en el norte, sobre todo con el naturalismo. Caray, no lo que es el naturalismo. Bueno, esto es muy importante porque el Renacimiento fue un interés, un volver, un renacer, por eso Renacimiento, un renacer al pasado clásico, el estudio de la antigua Grecia y Roma. Esto es lo que es el Renacimiento. De ahí viene lo de volver a renacer al pasado clásico de Grecia y Roma. Corriente filosófica que da más importancia al individuo y experiencias y a la razón antes que a las autoridades espirituales. Abandonaron lo puramente religioso y teológico. Esto es una definición de humanismo. Lo de que abandona lo religioso y es más humanista. Y el humanismo y el Renacimiento están íntimamente ligados. Querían unir el humanismo y el clasicismo con el cristianismo. Muchos de ellos lo consiguieron, tanto arquitectos, escultores y pintores. Eran muy ambiciosos los del Renacimiento, querían ser superiores a los del pasado clásico. Sus temas no eran solo religiosos, también de la mitología pagana, que ahora os voy a poner imágenes, de la historia, la recuperación de la arquitectura clásica, sus principios de la racionalidad, simetría, su hincapié en la proporción y la representación fiel de la realidad, también cobró mucha importancia. Los artistas del Renacimiento, al querer superar el arte del pasado, el arte clásico, ascendieron en la escala social por encima de los artesanos. El talento individual del artista, sus ideas e innovaciones comenzaron a adquirir mayor relevancia cultural. No es de extrañar, por tanto, que el Renacimiento haya quedado asociado al genio artístico. Y también hubo muchas ambiciones políticas, a través de ellos, los pintores y de los artistas, de diversos mecenas y de los papas. Pues ya voy a poneros imágenes y entonces vais a comprender, o sea, en el Renacimiento más que movimientos eran tendencias y vamos a verlo. La primera obra que os paso del Renacimiento, pues de Botticelli, es el nacimiento de Venus. Como os he dicho, que temas mitológicos, Venus es de la mitología griega, temas paganos, secularismo y mitológico. El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, pintura al temple, 1482, siglo XV, se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia. Esta la he visto yo hace muchos años. La he visto, es una pared inmensa y es preciosa. La vi en Florencia. También está el nacimiento de la primavera, la primavera, perdón, y estas son unas paredes inmensas, es una pasada en Florencia. Pues esto lo he puesto como secularismo, como mitológico, y es un gran pintor, Botticelli, y del Renacimiento italiano. Pasamos a una segunda imagen del Renacimiento. Vale, esto es una escultura, no es una pintura, pero es Miguel Ángel, que es autor importantísimo del Renacimiento. Adelante. Hola. No pasa nada, estamos empezando. El Renacimiento, acabamos de empezar, o sea que falta. Esta es una escultura, el David de Miguel Ángel. Es una escultura en mármol blanco del 1501-1504, es decir, siglo XVI, Renacimiento. Galería de la Academia en Florencia se encuentra.
Bueno, pues esto, tanto esta como la siguiente que voy a poner, que también es de Miguel Ángel, bueno, aquí pues porque está toda entera, pero esto es la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Claro, al verla toda entera pues no se aprecia porque los dibujos son magistrales, como todos sabemos, son una perfección increíble, son como esculturas del canon de Renacimiento, eran volver al canon de belleza de la Grecia y Roma. Y entonces, bueno, he puesto estos dos de Miguel Ángel, porque representan a una tendencia del Renacimiento que es el monumentalismo. Monumentalismo quería decir que eran obras enormes, enormes. El David creo que mide más de 5 metros, 5 metros y algo. La bóveda de la Capilla Sixtina, pues ya ves, del Vaticano. Entonces, por eso las he puesto como el monumentalismo, porque es una tendencia también dentro del Renacimiento, y encima son pintores y artistas muy relevantes. Seguimos con siguiente imagen de Renacimiento. Esta es una obra de Leonardo da Vinci, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. De Leonardo da Vinci, pintura al aceite, esto ya es un óleo, 1503, siglo XVI. Se encuentra en el Museo del Louvre, París. Pues esta la he puesto porque representa, aparte de ser de Leonardo da Vinci, el humanismo, tendencia en el Renacimiento. El humanismo, pues lo que hemos dicho antes, representa un poco, aunque sea religiosa hasta ahora, porque claro, la Virgen y el Niño, pero el humanismo quería decir que la Virgen, por ejemplo, ya no se representaba como una mujer idealizada. Leonardo da Vinci elegía una chica corriente de la calle y la ponía como virgen. Eso entra dentro del humanismo. Por eso la he puesto. Seguimos con otra imagen. Esta es bonita, bueno, es chocante en cierto modo. Bueno, se titula La Cámara de los Esposos. Es de Andrea Mantegna, pintor italiano del Renacimiento, 1465 del siglo XV. Pintura al fresco. Vamos a ver, esta pintura se encuentra en un palacete, un castillo, en un palacete, un castillo que entra dentro de la tendencia que se llamaba el ilusionismo, que también es del Renacimiento. Porque aquí pintó este pintor, era como una cámara redonda, y entonces él pintó las ventanas, las cortinas, y esto que era la cúpula, o sea, hizo como una cúpula en el techo, como que se viera al cielo. Por eso es el ilusionismo. Es todo como trampantojos. Y todo lo he puesto porque es característico también en el Renacimiento esto. Seguimos con otra obra del Renacimiento, también muy conocida. Este no es italiano, este es un pintor holandés, Jan van Eyck. Retrato del matrimonio en Norfini, conocido. Esto también lo he puesto porque dentro del Renacimiento había otra tendencia que se llamaba el naturalismo, pero no se refiere al naturalismo de la naturaleza. El naturalismo que ellos decían en el Renacimiento era que, o sea, realizaban con una realidad excesiva los brillos de la lámpara, del espejo, del raso, de las telas. Eso era el naturalismo, el reflejar con esa realidad. Que esta es una obra muy representativa del naturalismo, de esa realidad, de esos brillos, de su del Renacimiento. La siguiente imagen del Renacimiento es muy conocido, el pintor y la obra. Es de Tiziano, pintor italiano muy relevante en el Renacimiento, y la obra se llama Venus de Urbino, también conocida por la Venus del Perrito, pero es la Venus de Urbino. Aparte de que es una obra del Renacimiento, de Tiziano, que es un pintor muy conocido, la he querido poner porque esta obra influye esta en especial, en varios artistas, pintores posteriores, de siglos después, como ahora lo veremos, en el siglo XIX, esto es del XV, 3 siglos después, esto era el siglo XVI, influye en Manet, en la Olimpia, influye en las Majas de Goya, influye en la Venus de Velázquez, aunque esté de espaldas. Es lo que os he dicho antes, no es que se copiaban, pero se influían unos de otros. Por eso la he puesto también. La siguiente obra del Renacimiento, bueno, esto ya es el final del Renacimiento, esto es la época del manierismo. El manierismo, esto fue dentro del Renacimiento una de las últimas etapas, a final del siglo XVI.
se caracterizaba por la contorsión de las figuras, lo sobre todo el angelito, la contorsión de las figuras, la quietud. Este tipo de movimiento, ahora lo veréis, que vamos a pasar ya al barroco, fue la reacción, porque como esto era tan eso, el barroco era todo lo contrario, era muy expresivo, mucho movimiento, siempre eran reacciones. Y esto era lo último esta es de Bronzino, italiano, Alegoría del triunfo de Venus, también se titula Venus, Cupido, la locura y el tiempo. Se titula de las dos maneras. Y la Alegoría del triunfo de Venus. Es de Bronzino, es manierista total, y lo he puesto porque es muy importante para entender el barroco. Y es el último momento del Renacimiento, este movimiento. Pasamos al barroco. Barroco. Bueno, también quiero deciros que todos estos movimientos o estilos se daban en todas las facetas del arte. Arquitectura, escultura, literatura. Pero nosotros nos estamos centrando en la pintura, por supuesto. En los mayores frutos que se dieron en la pintura. Pero que se daban en todo, os he dicho, no era solo en la pintura. Bueno, pues estamos en el barroco, siglos XVII y XVIII. El barroco como reacción al clasicismo, bueno, sería los siglos XVII y XVIII, como reacción al clasicismo renacentista, tiende a exaltar la intimidad de los sentimientos. Los pintores y escultores representan a sus personajes cargados de emoción y de hondo patetismo, situados en espacios donde el contraste de luz y sombra realza la más mínima huella expresiva. Surge ya, bueno, no lo vuelvo a decir, como reacción al manierismo, que era muy estático, que era muy retorcido. Entonces, aparte el barroco, aparte de la intensidad de los sentimientos y del dramatismo, el arte barroco está dominado por el movimiento, sea este físico, emocional o espiritual. En un primer momento, el término barroco sirvió para designar despectivamente las obras que carecían de proporciones clásicas. En esta época del barroco, los artistas querían ir a Italia. Velázquez, que pertenece al barroco, que ahora lo sacaremos, en muchos barrocos, todos querían ir a Roma, todos querían ir a Italia, porque todavía tenían la idea de que era la pintura mejor, era la cuna de Renacimiento. Como a principios del siglo XX los artistas querían ir a París, y como al final del siglo XX, ya muy al final, querían ir a Nueva York, que eso también lo veremos. En esta época querían ir a Italia. Eso es pues, según donde se daban los. Cabe destacar que los diversos mecenas, estamos en el barroco, empiezan a valorar los bodegones, escenas de género y paisajes a menudo pintados en caballetes que podían colgarse en los muros y paredes, prefiriendo este soporte a los frescos que dominaban en el Renacimiento. Y ya pasamos a ver las imágenes con las diversas tendencias del barroco. Esta es la primera que tenemos. Un bodegón de Zurbarán, que por cierto se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. ¿Lo habéis visto? No. Pues bodegón con cacharros, Francisco de Zurbarán. Zurbarán, aparte de varios bodegones, también pintó muchos frailes, además magistralmente. Zurbarán, unos frailes que entran dentro de esto del barroco, sobre todo en España, había más preciosos que en otros países de Europa. Después he traído a nuestro querido Velázquez, español, que había que traerlo, El triunfo de Baco, o conocido por los borrachos. Este también, óleo sobre lienzo, de 1628, siglo XVII, Museo del Prado de Madrid. Este también está en el Museo del Prado de Madrid. Dos de las figuras miran directamente al espectador, como metiéndonos en la escena. Baco mira hacia un lado, que nos hace como replantearnos qué estará pensando. Así Velázquez consigue meternos incómodamente suspendidos entre la participación y la distancia. Esta manipulación del espectador es otra de las características del barroco. Esto lo hacían en muchos cuadros. He traído otro cuadro muy religioso, porque esta era la típica estampita que nos daban de pequeñitos, la catequesis de las iglesias.
Esta es la Inmaculada de Murillo. Pero es una obra maestra. Está también en el Museo del Prado. Vamos, para mí es una obra magnífica, aparte de la Revolución. Se titula Cristo crucificado, es de Diego Velázquez, obra sobre el lienzo de 1632, Museo del Prado de Madrid. Esto, bueno, la he traído porque no he traído los monjes porque claro, en el barroco tenemos que hablar del pietismo y del gestualismo. Y luego hablaré del tenebrismo con Caravaggio. Bueno, pues el pietismo. El pietismo, este es un claro ejemplo, y Murillo, el pietismo deriva de piedad, significa una forma de devoción, ritos públicos. Esto lo utilizaban en las iglesias o en las casas con capillas. Devoción. El arte católico del barroco subraya con énfasis los encuentros emocionales, normalmente retratando a santos, mártires o jerarcas de la Iglesia inmersos en experiencias visionarias o de éxtasis. Zurbarán y sus monjes, Murillo con las Inmaculadas, el Greco con diversos, que el Greco también es barroco, con diversos pasajes de la Biblia, la adoración de los reyes, etcétera, etcétera. En Holanda, esto es interesante, con la supresión del arte religioso, pues el arte no era tratado como objeto de adoración, pues los protestantes no adoran imágenes ni a santos ni a la Virgen. Desemboca en la edad dorada del arte flamenco. Vermeer, Rembrandt, Rubens, son todos barrocos. Se caracterizan sus pinturas por un secularismo abrumador, es decir, religioso. En España el clero, la Iglesia, era parte de la Casa Real que más obras de arte encargaba. Pues bueno, esto lo he puesto como ejemplo de pietismo, que es de Velázquez, y de gestualismo también, porque el gestualismo es otra tendencia, expresiones faciales y posturas corporales cargadas de significado y emoción. Entre Velázquez, Caravaggio, Zurbarán. Vale, pasamos. Dentro de nada paso yo, claro, pero es que tenía que traer las meninas. Tenía que traer las meninas porque el barroco, en Velázquez, se hicieron en 1656, el pleno barroco. En el barroco también, pues como hemos dicho, la Iglesia y hubo mucho también absolutismo, se pintó mucho las familias reales, pero no solo en España, en Inglaterra, en Francia. Y entonces, bueno, lo he traído porque es las famosas meninas, primero porque es del barroco, segundo porque es de Velázquez y porque es un cuadro muy importante en la pintura universal, internacional, es una gran importancia. Y luego, bueno, resaltar que aquí Velázquez, aparte de, bueno, lo que ya todos sabemos, el enigma de si hay un espejo delante, si no lo hay, si dónde están mirando, si a quién dibuja, si a los reyes o los reyes están reflejados allí, o dibuja a la enfermita con la corte, ¿sabes? O sea, aparte del enigma y la profundidad áurea que él creó a través de las ropajes, que le da mucha importancia, y también la profundidad espacial de la estancia. O sea, es un cuadro que tiene mucha importancia, por eso lo he puesto. Aparte de se pintaba mucho las familias reales en toda Europa. Siguiente cuadro del barroco. Siguiente cuadro del barroco, este es Caravaggio. Caravaggio para mí es otro pintor magnífico junto a Velázquez, o sea, me encanta. Lo considero en Velázquez, pues maravillosos. Caravaggio es el creador del tenebrismo, por eso lo he puesto, porque el tenebrismo es muy importante en el barroco. Fue el creador, en España Rivera, fue otro pintor español, también fue muy buen tenebrista. El tenebrismo se caracteriza por su inmediatez dramática, pero sobre todo por el uso marcado del claroscuro. Es decir, el contraste entre luces y sombras. Cercanía de las figuras para aumentar la intensidad del drama representado, aumento de realismo. Los personajes ya no son personas idealizadas. Caravaggio pintó vírgenes que creo que eran hasta prostitutas, pero bueno, es porque es relacionado también. Este cuadro representa, como lo he dicho, es la última cena de Semana Santa. Está Jesús con los apóstoles. Es un tema religioso, pero bueno, es tenebrista total, con las luces y sombras y con la cercanía esa del barroco. El aumento del realismo, los personajes, erotismo y fuerte presencia física de las figuras representadas. Eso es el tenebrismo.
el tenebrismo. Y entonces, bueno, es una obra representativa, de Caravaggio hay muchas, pero esta pues es bastante representativa. Otra imagen muy bonita, esto es lo que os hemos dicho, La joven de la perla, de que es barroco, porque esto es de 1665, siglo XVII. Lo que os he dicho, esto es de un holandés, Vermeer es un pintor holandés, que allí pintaban escenas cotidianas, porque no representaban escenas religiosas, como aquí. Tanto Rubens, que hace muchos temas mitológicos, Rembrandt, Vermeer, y Vermeer sobre todo es un pintor de escenas cotidianas y de escenas familiares llenas de una armonía y de una psicología muy grande. Tiene muchos más cuadros de escenas cotidianas, esa que está con la leche, abriendo las ventanas, pero este es de una sensibilidad muy buena para mi punto de vista, muy bonita, y lo he puesto representando. De barroco de holandés. Seguimos con el barroco, este cuadrito conocido, el columpio. Este cuadro lo he puesto porque es rococó. Este es el movimiento rococó. Este cuadro, Las felices azares del columpio, también conoce el título, también conocido por el columpio, de Fragonard. Es del rococó. Entonces, el rococó ya era final del barroco. Bueno, el rococó y el neoclasicismo, pero el neoclasicismo ya entra en el XIX, que lo vamos a hablar ahora mismo. Entonces, el rococó ya es final del siglo XVIII. Y bueno, el rococó, bueno, eso, pues, si vamos a ir a Valencia, que el próximo viaje que ya lo contaremos, vamos a ver un edificio que se llama el Marqués de Dos Aguas, que es de estilo rococó. Y es una maravilla, es una preciosidad. O sea, porque os voy a decir, el rococó era recargado estilo decorativo. Dominó en Francia con el reinado de Luis XIV y otros estilos. Era lo opuesto a la línea recta en arquitectura. Complicada ornamentación, colores en pintura, colores mucho más sensuales, azul cielo, rosa pastel. El arte rococó gustaba exageradas curvas barrocas, dando un toque más ligero y elegante, y daba preferencia a los temas placenteros y eróticos. Aquí se dice que la señorita iba ligerita de ropa. Sí. Se comenta, se dice, no lo sé. ¿Sabes? Lo digo por los temas eróticos y tal. Era una época más sensual, un estilo más final del barroco. Fragonard era francés. Perdón, era inglés. Y este se encuentra en el colección Balance en Londres. Y por último, el neoclasicismo, que sí que es la última etapa del barroco, que ya se mete en el siglo XIX. Voy muy despacio. El neoclasicismo o academicismo es la última etapa del barroco, perdón. Ya se mete en el XIX. Tras el declive, como siempre, haciendo reacción al anterior. El neoclasicismo. Tras el declive del rococó a finales del siglo XVIII, los neoclásicos restablecieron la seriedad moral y la austeridad como principios artísticos y volvieron a tomar ejemplo de Poussin, que era un academicista. Por cierto, he visto ahora a Poussin sus cuadros y era muy buen pintor, que no lo conozco. Me ha encantado. Academicista, sí, muy. Bueno, pues Poussin fue el fundador del clasicismo francés y de las academias en toda Europa. Poussin defendía los principios clásicos de la composición, la codificación y las reglas en el dibujo, las formas, las estructuras, como fundamento de la educación artística académica. Entonces os he traído como ejemplo del neoclasicismo y academicismo este cuadro de Ingres, que era un pintor francés. Este cuadro se encuentra, es óleo sobre lienzo, en 1862. Este era metido en el siglo XIX, 1800. Museo del Louvre de París. Bueno, Ingres también tiene unos cuadros preciosos, ese de la Gran Odalisca, este es el baño turco, este se titula el baño turco. Pues como último movimiento del barroco, pero ya entrado en el siglo XIX. Y vamos a entrar en el siglo XIX, que tenemos que ir al XX. El siglo XIX. El siglo XIX, romanticismo, realismo, impresionismo, bueno, y había más, lo que pasa es que lo he resumido.
Aquí tenemos otro esquemita que... Porque yo he puesto los más importantes, que son los que voy a hablar, romanticismo tratar con alguna imagen, porque claro, luego habría más también, que son más movimientos de tendencias, pero también movimientos. Aquí empieza ya lo más interesante, sobre todo con el impresionismo. A lo largo del siglo XIX, los artistas fueron rechazando cada vez con más fuerza la autoridad de las academias de arte y también reaccionando con mayor ambivalencia con respecto al mercado del arte. Estos caminos condujeron hacia una nueva era de experimentación, en la que Francia tuvo un especial protagonismo y los artistas empezaron a ser más libres para explorar los límites del arte. Palabras clave del siglo XIX: reacción, antiacademicista, impresiones, emoción subjetiva, instintos, política de clases, visión social, símbolos, diseño. La historia del arte del siglo XIX se abre con el dominio del neoclasicismo, de alto contenido moral y claro sentido político, cuyos fines fueron postulados de raíz por el romanticismo. Y ya empezamos a pasar diapositivas y a hablar de sus movimientos. El romanticismo. Os he traído del romanticismo una imagen que, bueno, entra dentro del romanticismo porque es prerrafaelita, es del prerrafaelismo, la imagen que he traído. El romanticismo empezaron a liberarse de las academias, a creer más en su individualidad, en ser más espirituales. Los del romanticismo eran estos. ¿Me puede abrir? El romanticismo se caracterizaba eran unos paisajes, a lo mejor una montaña enorme, un sol ahí naciente, amarillo, que producía ahí una luz y un personaje mirándolo ahí todo espiritual. Eran ese tipo de cuadros, ¿sabes? Pero yo os he traído otro del prerrafaelismo que entra dentro del romanticismo. Vale, os he traído este, que se titula Ofelia, que es de Villais, que es un pintor inglés. Ofelia, esto entra dentro del prerrafaelismo y del romanticismo. Solamente deciros que el prerrafaelismo tenía muchos detalles, le gustaba mucho la naturaleza, bueno, a los impresionistas también, muchísimo, perdón, a los románticos, la naturaleza. Pero los prerrafaelitas, sobre todo en Inglaterra, sus temas predominaban, sobre todo temas medievales y literarios. Por esto, esta es Ofelia, que Ofelia es un personaje de Hamlet, escrito por Shakespeare. Con lo cual, en Inglaterra el prerrafaelismo predominaban mucho los temas literarios. Pasamos al siguiente, de realismo en el siglo XIX. Todavía, ahora mismo viene lo interesante, la impresión. El realismo, ¿ves? Los he puesto. Esta obra se llama Olimpia, es de Eduardo Manet. Óleo sobre lienzo, 1863, siglo XIX, se encuentra en el Museo d'Orsay de París. Esta Olimpia de Manet, del siglo XIX, bien entrado al siglo XIX, está influenciada por la Venus de Urbino, de Tiziano. Es lo que os quería decir. ¿Sabes? Estos siglos después, y los artistas pues han influenciado, bueno, y las meninas los han hecho desde Picasso a mil más, y o sea, se han influenciado en muchas cosas. Bueno, y en movimiento, y en muchas cosas. El realismo no quería decir que era el dibujo realista tal como la línea perfecta, no, el realismo se refería al realismo social, a esta etapa del siglo XIX. El realismo desafió los principios defendidos por las academias y la opinión pública, pero ampliando su temática a las obras de arte, a las escenas de la vida cotidiana, dando cabida a temas como la pobreza o el mundo del trabajo. Era un desafío antiburgués, obrero, lo real, crítica social, desnudo contemporáneo, escándalo. Fueron calificados de inmorales los realistas en su época, como siempre. Y las siguientes imágenes que os voy a poner es el impresionismo, siglo XIX. Y aquí tenemos que tocar una campana o hacer algo porque impresionismo es, aquí empieza un cambio ya drástico. Esto ya es a partir de aquí, con lo anterior, es un cambio total. Este cambio fue tan trascendental como sus obras.
con el impresionismo. Esta que os he puesto, bueno, es de Renoir, Baile en el Moulin de la Galette, y esta, más característica casi aún, Catedral de Rouen de Monet. Vamos a dejarla, porque con el impresionismo se abandonó la convención de representar la realidad mediante formas claramente delimitadas. Aquí empieza el cambio. Ya no se pinta la realidad, las formas ya se van disolviendo. Por eso digo que empieza el cambio. Los impresionistas reemplazaron la línea y los contornos con manchas de color, con las que conseguían la impresión de los objetos. Tuvo su origen en Francia, entre 1860 y 1900, los últimos 40 años del siglo XIX. Y muy pronto se desarrollaron en distintas variantes en otros países occidentales. Sus pinturas evocan poderosas y a veces sutiles impresiones sensoriales de luz, color y sombras. El término impresionista fue empleado por primera vez por los críticos del arte de la época para describir unas obras que ellos, aplicando a las normas académicas entonces en boga, consideraban inacabadas. El adjetivo fue pronto adoptado por los propios artistas. Es decir, los críticos decían que eran obras, la primera impresión quería decir que eran inacabadas. Pero claro, los artistas que estaban haciendo estas obras impresionistas se la adoptaban tan contentos porque ellos decían, claro que sí, impresionistas inacabados, somos inacabados, lo queremos hacer así. Esta de Catedral de Rouen, de Monet, pues bueno, deciros que la pintó no sé cuántas, pero 20 o 30 veces, según la luz del sol que le daba a lo largo del día, ¿sabes? Quería captar la impresión de luz, más que la forma y todo eso. Y la otra, pues Renoir, que es un pintor que a mí me gusta mucho. Aquí ves que ya tampoco está muy bien las formas, es más la impresión de la luz. Vale. Catedral de Rouen de Monet, que se encuentra en París y no se sabe. Vale, ahora vamos a poner esto. Esto ya entra dentro del neoimpresionismo, que acabamos enseguida el siglo XIX. Con el neoimpresionismo hemos dicho que era el impresionismo, el neoimpresionismo, postimpresionismo. El neoimpresionismo, vamos a ver, aquí los artistas ya no se interesaban menos por la pintura, por pintar de forma espontánea, como los impresionistas primeros, manchas de primeras impresiones. Estos neoimpresionistas eran más de los aspectos preliminares y técnicas de diseño y de las formas del color. Aquí están los del puntillismo, Seurat, la teoría del color, el divisionismo, entra todo esto en los neoimpresionistas. Dentro del neoimpresionismo hay varias también corrientes y vamos a poner, entra dentro el esteticismo, que entra dentro del neoimpresionismo, entra el esteticismo, que es una obra muy conocida, El beso de Gustav Klimt. Óleo sobre lienzo, 1907, Galería de Valverde en Viena. Esta está en Viena. Vale, pues el beso. El estilo de este esteticismo era un estilo decorativo, sofisticación, concupiscencia. Eso era el esteticismo y esta obra es representativa. Dentro del neoimpresionismo, aparte también está el simbolismo. El simbolismo, que es el padre del expresionismo posterior del siglo XX. El simbolismo, otra obra súper conocida de Munch, El grito. Qué bonita, ¿eh? El grito. Qué bonita. Esta y una de las últimas que os voy a poner de Rocco son las obras creo que más caras que se han vendido en la historia del arte, sobre todo las de Rocco. Bueno, pues esta entra dentro del simbolismo, que está dentro del neoimpresionismo del siglo XIX. Munch iba en contra de los convencionalismos, bonita, no amarga. Iba en contra de los convencionalismos burgueses. No, hombre, es una obra de arte. Iba en contra de los convencionalismos burgueses, Munch, y hacía hincapié en estados mentales perturbados y perturbadores. También en lo misterioso, espiritismo, esotérico, padre del expresionismo posterior del siglo XX. Y por último, del siglo XIX tenemos el postimpresionismo. Este fue el que más influyó ya en las vanguardias. El postimpresionismo, denominación genérica que abarca gran parte del arte producido entre 1880 y final del siglo XX, los últimos 20 años.
Ahí es cuando pintó Van Gogh todos sus cuadros, en 1880, en 10 años pintó 800 cuadros. Van Gogh. Bueno, al final del siglo XIX. Los artistas más importantes identificados en este movimiento postimpresionismo son Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Los rasgos, que yo voy a poner un cuadro de cada uno, los rasgos que caracterizan a estos artistas son los tonos fuertes, Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Los tonos fuertes, formas simplificadas. No querían ni la copia perfecta o representación realista, ni la profundidad espacial, ni los efectos de luz. Querían favorecer el significado simbólico y emocional del cuadro. Cézanne, Van Gogh y Gauguin están considerados los precursores de la mayoría de las vanguardias del siglo XX. Sobre todo Cézanne está considerado el padre de la pintura moderna. Aquí lo tenemos. Cézanne. Retrato de un campesino u hombre sentado. Paul Cézanne. Óleo sobre lienzo, 1905, principio del siglo XX. 1905. Está en el Museo Nacional Thyssen, de Madrid. Este lo he visto yo en el Thyssen. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, está en el Thyssen, este cuadro. El de Cézanne, entonces como veréis, pues ya no tiene ojos, la cara no es la representación exacta, las manchas de color, no tiene la abstracción, esto por supuesto es figurativo, es representativo, porque es un hombre, pero tiene la abstracción, no tiene ojos, las formas, por lo que hemos dicho. Cézanne. De Gauguin, el caballo blanco. Por Gauguin, óleo sobre tela, 1898, final del siglo XVIII. Este está en el Museo d'Orsay de París. Gauguin, pues lo mismo, todo con los brillantes, no tiene perspectiva, es simbólico, Gauguin. Y luego os he traído a Van Gogh, que he traído dos. Paisaje montañoso cerca de Saint-Rémy y el famoso Noche estrellada de Van Gogh. Vale, pues paisaje montañoso cerca de Saint-Rémy, Vincent Van Gogh, se encuentra en Copenhague, Dinamarca, en la biblioteca Castle Copenhague, Dinamarca. Son antes, pero está en Dinamarca. Y este, en la Noche estrellada, está en el MoMA de Nueva York, en Estados Unidos, la Noche estrellada. Pues aquí acabamos el siglo XIX y nos vamos al XX, que es que tenéis para dar y vender. ¿Os está gustando? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿O lo estoy haciendo un poco largo? No, está bien. Dice agua. Siglo XX. Hasta que llegue al arte digital, que es el último de ahora. ¿Qué pasa bien? Ay, no puedo hablar. Bueno, pues ahora nos vamos bueno, más que al siglo XX, a las vanguardias del siglo XX, que son la primera mitad del siglo XX. El vanguardismo, aquí empieza ya, cada uno hace lo que quiere, pero bueno, ahora hablaremos, es que influyen varias cosas. Vale, siglo XX, vanguardismo. Y eso que aquí no están todos. Vale, siglo XX, vanguardismo. El vanguardismo fue un fecundo movimiento cultural que marcó la primera mitad del siglo XX. Si bien existieron muchas corrientes de vanguardia, que a veces eran antagónicas, todas rechazaban el dominio del naturalismo. El naturalismo era la representación exacta de la realidad, eso es lo que rechazaban, la representación exacta de la realidad, y del academicismo, en favor del arte experimental. Esto es lo que se caracteriza en las vanguardias. Aunque había muchas, unas eran antagónicas a otras, se solapaban, pero todas rechazaban el dibujo concreto, bien hecho, era a favor del arte experimental, la exploración del artista, su propia visión. Pensaban los artistas que el mundo moderno había cambiado mucho, era esencialmente distinto, y así el arte necesitaba renovarse también, poniendo en tela de juicio su propia modernidad y explorando. Algunos artistas modernos, estamos en las vanguardias modernos, comenzaron a cuestionarse: ¿qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿A quién o a qué apoya? Yo personalmente creo, y bueno, creo que muchos también, muchos expertos creo,
pienso que el invento de la fotografía y del cine, el invento de la fotografía se inventó en 1874, la fotografía, y el cine en 1895, casi en el siglo XX, faltan 25 años. Pienso que estos dos inventos, en la pintura sobre todo el del cine, perdón, voy a decir la fotografía, en la pintura sobre todo el del cine, más tarde, otra vez, sobre todo el de la fotografía, influyó mucho en la pintura. Para plantearse, por eso esas preguntas que se hacían los pintores, ¿qué es el arte? ¿Para qué sirve? Nunca se lo habían preguntado, qué casualidad, cuando se inventa la... ¿sabes? Porque, pero bueno, luego podemos discutir. El plantearse para qué sirve la función o el cometido de la pintura. Una vez que ya se ha inventado la fotografía, ahí hay que cuestionarse. Ya no se hacen paisajes, ya no se hacen retratos, ya, o sea, lo suple la fotografía. Eso es opinión mía y que luego podemos... Porque claro, cambió todo tanto, había que buscarle ya tanto sentido, porque tanto sentido, si antes no se lo buscaban. Bueno, hemos dicho que los artistas empezaron a experimentar y a explorar su propia visión y muchas veces antagónicos. Para algunos esto significaba, esto va así, no para arriba, sino sigue. Para algunos significaba, por ejemplo, rechazar lo industrial. Estamos en el siglo XX, rechazar lo industrial en favor de lo primitivismo. Para otros todo lo contrario, celebrar la tecnología y la maquinaria, futurismo. Unos querían transmitir o reflejar las emociones y estados de ánimo, expresionismo. El orden espiritual, neoplasticismo. Su función social, constructivismo. El subconsciente, surrealismo. La naturaleza de la representación, cubismo. El papel del arte en una sociedad capitalista y burguesa, dadaísmo. Y así. Entonces, vamos a poner ya fotos ahora mismo, imágenes. Algunos movimientos o tendencias, bueno, eso casi siempre, eso viene aquí más todavía, se solapaban unos con otros. Y algunos artistas pertenecían a varios a la vez. Por ejemplo, Picasso. Picasso en La señorita d'Avignon. Entra dentro del primitivismo porque pone las máscaras y también es cubista, porque las imágenes son cubistas, y así muchos. Se solapaban las tendencias y nos pertenecían a varios. Vamos a empezar con una imagen y con el faudismo, porque además faudismo aparte es que cronológicamente es de los principios del siglo XX, 1905, por eso lo pongo primero, 1905. El sustantivo francés faun significa fiera, ¿lo sabíais? Muchos sí, ¿verdad? Significa fiera, y fue empleado por vez primera en 1905 en el Salón de Otoño de París por los artistas. Los artistas, en su mayoría un pequeño grupo de pintores amigos, estamos hablando de faudismo, se adueñaron del término para celebrar su propia libertad creadora. Trabajaban en Francia entre 1889 y 1908, principios del siglo XX. Se caracterizaba el faudismo por colores fuertes, chillones, sin perspectiva, no naturalista, no representación de la realidad, significa. Los faudistas recibieron una gran influencia de Van Gogh y de Gauguin. Como más relevantes del faudismo tenemos a Matisse, que a mí me gusta mucho, Derain y Van Dogen, que es este, que es alemán. Este es alemán. La soprano Maud Gesco, de Van Dogen, alemán. Esta es una representación importante, buena, adelante. Una representación, hay muchos faudistas, pero esta es representativa, como veréis. Los colores brillantes, por eso se llamaban fiera. Vale, la siguiente, pasamos al expresionismo. Del primitivismo no os voy a hablar apenas, porque el primitivismo simplemente es que los artistas que pensaban que volviendo al mundo primitivo, pues la cultura era más pura que la occidental, pero no os he traído ninguna imagen. Sin embargo, del expresionismo he traído dos, que he traído esta y esta. Expresionismo del siglo XX, del principio del siglo XX, porque luego hubo un neoexpresionismo al final del siglo XX. El expresionismo es un fenómeno de Europa del Norte caracterizado por los extremos emocionales. Sus orígenes pueden remontarse a Van Gogh, Edvard Munch, entre otros. Sí, mucho.
Luego surgió en diferentes círculos artísticos de toda Europa, destacaba por un atrevido color también, sobre todo sí un atrevido color, las pinceladas, porque yo lo he visto, porque este cuadro, es expresionista, es de Kirchner, que pertenece a un movimiento que se llama El Puente, que eran en Alemania, Kirchner, El Puente, y pintaban, este lo he traído porque, bueno, me gusta, pero yo he visto, no sé si en el Thyssen o donde fui, y pintaban con unos colores muy fuertes y mucha pintura, como Van Gogh, pero más todavía, un montón de pintura. Eran los expresionistas estos del Puente, atrevido color, distorsión en las figuras, y a veces también tendían a la abstracción, como el siguiente que traigo, pero todavía no era abstracto. El siguiente expresionismo que os traigo, que es de Kandinsky, ya tiene un poco la abstracción, pero este cuadro no es abstracto, porque él mismo, el autor, decía que aquí se veía que si la pareja y no había nada, que si allí un pájaro, no sé qué, o sea, no lo consideraba abstracto, pero ya era tendiente a la abstracción, este expresionismo de las vanguardias. Seguimos. Bueno, y ahora pasamos al siguiente, que es el cubismo. El cubismo en el siglo XX fue uno de los movimientos más relevantes e importantes del siglo XX. Es uno de los más, todos tuvieron, pero el cubismo es bastante importante. La primera exposición cubista tuvo lugar en 1911 en el Salón de los Independientes de París. Encabezaron el movimiento cubista Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris también perteneció a él, que también es español, que se inspiraron en la técnica de Paul Cézanne. Por eso os he dicho que esos tres, Cézanne, Gauguin y Van Gogh, influyeron mucho en las vanguardias. Los cubistas se inspiraron en la técnica de Paul Cézanne de incluir varios puntos de vista en una misma composición. Aquí está una obra cubista de Picasso, típica. Cabeza de mujer con sombrero azul y cinta roja. Bonita, Sí, lo lleva todo. Lo lleva todo. Lo lleva todo, la cinta, el sombrero, la nariz de un lado, la nariz del otro, lo lleva todo. Bueno, pues esta representativa de Picasso, pues Picasso está considerado uno de los movimientos más. Pues eso, el cubismo se caracteriza por abandonar el objetivo naturalista de representar la realidad tal como aparece a los ojos del observador. En vez de ello, los cubistas tratan de pintar los objetos según parámetros espaciales y temporales, es decir, desde distintos ángulos, de frente, de lado, de perfil, de arriba, de abajo, todo a la vez. Pues ahí tenemos a Picasso con su cabeza de mujer con sombrero azul y cinta roja. Hombre, ahora pasamos a lo que chulo. Del futurismo no os voy a hablar, esto es dadaísmo, claro, enseguida os hablo, porque el futurismo, no he traído imagen, el futurismo fue también otra tendencia que quería hablar sobre la velocidad de la industria que aparecía, la vida urbana, y entonces eran unos cuadros así con unas líneas de fuerza, todos muy parecidos, pero no traía imagen. Querían hablar de eso, de las multitudes, de la energía, de la velocidad. Dadaísmo. Este es nace durante la Primera Guerra Mundial. El término dadaísta surge al abrir un diccionario, o sea, es que es todo, va a leerlo todo porque el dadaísmo es todo. El término surge al abrir un diccionario al azar por la palabra francesa dada, que significa caballito. Es decir, pusieron el nombre ya al azar. Así va todo en ellos, el nombre al azar. Los dadaístas proclamaban que todas las creencias morales, políticas y estéticas consolidadas antes de la guerra habían muerto con el conflicto. Defendían una aproximación del arte destructiva, irreverente y liberadora. La provocación era una de las tácticas elementales del movimiento. La provocación, el azar y lo absurdo eran los rasgos esenciales del dadaísmo. Esta obra se titula La Fuente. Como veréis, es un luminario. Se ve, ¿no? Se llama La Fuente, es cerámica del 1917 y se encuentra en el Tate Modern de Londres. Duchamp presentaba objetos industriales o de la vida cotidiana que filmaba y exponía en galerías de arte como si los hubiera hecho él. Su obra más famosa, La Fuente.
pasa con el dadaísmo. Esto es el suprematismo. Bueno, pues el suprematismo rechazaba, ya cada vez empieza más la cosa, el suprematismo rechazaba todas las definiciones convencionales de arte a favor de una exploración artística que podría expresarse mediante la abstracción geométrica. Malevich encabeza este movimiento, un artista ruso que es Malevich. Se titula Blanco sobre Blanco. 1918 y se encuentra en el MoMA de Nueva York. Museo de Arte Moderno de Nueva York. Constructivismo, tampoco os he traído nada, no voy a hablar, son construcciones que hacían como esculturas, no he traído nada. El neoplasticismo sí que os he traído porque también es llamativo, son conocidos, Mondrian. El neoplasticismo está inseparablemente ligado a la obra de Piet Mondrian. El geometrismo de Mondrian consistía en pinturas abstractas, esto seguirá es abstracto, compuesto por una retícula de líneas negras horizontales y verticales sobre un fondo blanco, sobre las que el artista añadía bloques de colores primarios, amarillo, rojo y azul. Voy a leer esto porque lo dijo el propio pintor y creo que es bueno porque a partir de esto se dicen muchas cositas de este tipo. No es que hablo así. Este cuadro, en opinión del artista, de Mondrian, pretendía revelar el orden espiritual intemporal que subyace bajo la apariencia interminablemente cambiante del mundo. ¿Vale? Ahí lo dejo él, ahí se queda. Bueno, ahora viene una parte que me gusta mucho, que es el surrealismo. Ya queda poco, estamos hablando, queda un poco. Surrealismo, os he traído dos, a Dalí y a Magritte. Vale, el surrealismo me gusta porque eran buenos pintores. Bueno, me gusta. El surrealismo, fundado en París en 1924 por el poeta André Breton, seguía la exploración dadaísta de lo irracional y subversivo, pero el surrealismo estaba más preocupado por el espiritualismo, el psicoanálisis freudiano y el marxismo, de lo que estaba el dadaísmo. Su objetivo era crear un arte surgido directamente del subconsciente, sin pasar por el tamiz de la razón, la moral o las convenciones sociales. Poderosamente influenciados por el psicoanálisis de Sigmund Freud, pintaban el mundo del subconsciente y de los sueños. Os he traído este que se titula La persistencia de la memoria, o algunos le llaman los relojes blancos. Se titula La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí, 1931, se encuentra en el MoMA de Nueva York. El siguiente es La alta sociedad de René Magritte, obra sobre lienzo de 1965, este es posterior. Este se encuentra en Japón, Museo de Arte Municipal de Kioto, Japón. La alta sociedad. También eran artistas surrealistas, Max Ernst, que era alemán, que luego se nacionalizó francés, era dadaísta y surrealista. Y Giorgio de Chirico, que a mí me gusta mucho también, italiano, que era también surrealista y pintura metafísica. Giorgio de Chirico. El espacialismo, no lo voy a decir porque es una rayada, nunca mejor dicho. El espacialismo es un cuadro que estaba en blanco y con un cuchillo lo cortaban y lo presentaban. Ya está, una raja. Eso era el espacialismo. ¿Sabéis? ¿Lo conocíais? No. Pues leerlo. Espacialismo. Corrió parejo con el expresionismo abstracto. Rasgaban sus lienzos. Fontana era uno. Si yo lo he visto lo vi en una exposición en Valencia. Nada, con algo cortante, una tela, o sea, además casi sin poner gesso ni nada, una tela cortada, rasgaban sus lienzos, algo que supuso un paso muy importante porque supuso centrar el interés de la obra en el proceso de creación y no en el resultado final. Bueno, perdón, esto es importante porque luego el arte conceptual va de eso, es más importante la idea que la obra misma. Pero ya ves tú, la idea es rasgarlo, lo rasgo y lo presento. Pues bueno, hasta que digo nada. Con
la energía de la creación de la obra adquirió aún más importancia. Vale. Y sí que es importante estos dos últimos, este último que voy a decir, porque además es muy importante porque aquí ya el foco se centra en Nueva York, en Norteamérica. El último movimiento de esta primera mitad del siglo XX es el expresionismo abstracto, que trae estos dos cuadros. Y aquí acaban las diapositivas, las fotos. El expresionismo abstracto. Es muy importante, o sea, es importante en el sentido de que fue el primer movimiento norteamericano que obtuvo reconocimiento internacional. Fue en los años 60, creo, por ahí. El primer movimiento norteamericano se desarrolló en Nueva York durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 50-60. Escuela de Nueva York. Expresionismo abstracto. Esto sí que ya es abstracto puro. Esto ya sí. Que es Jackson Pollock, Jackson Pollock, 1947, colección que está en el Guggenheim de Venecia, está en Venecia. Vale, Pollock hay que destacar lo que he llamado action painting, ¿lo conocéis? Pintura en acción, action painting. Esto es que lo importante más que la obra era el proceso físico de pintar. Echar chorretones, eso era más importante que como resultara, ¿no? Era el proceso, eso es el action painting, que es Pollock, es el que realizó esto, y el expresionismo abstracto. Pollock aplicaba pintura industrial directamente sobre la tela, a chorretones o con la ayuda de un palo. Pollock se ponía así, que yo lo he visto porque vi un vídeo, ya lo habéis visto, ese de Pollock, se ponía ahí el cuadrazo en el suelo, o cogía el bote y lo echaba, o cogía un palo y empezaba. Cogía y se lo pasaba bien. Y eso era, la obra era eso, como cayera, el mundial corazón, lo que cayera. Eso es el action painting, esto es lo que tiene varios, tiene muchos cuadros sobre estos. Pollock. Pero fue por accidente. Ah, fue por accidente. Claro, porque no podía podía estar ser. intentando pintar y tenía un chorretón en una ocasión y entonces recapacitó y dijo, por aquí puede me gusta. funcionar. Entonces siguió con una... Es que hay accidentes que luego ya no los sigues, pero no siguió. Sí, no es eso. Entonces, a veces por accidente, porque dije, mira, no ha pasado esto con esta, lo voy a seguir haciendo. Era eso, aplicaba pintura industrial, entonces este gesto revolucionario le liberaba del pincel, la brocha o el óleo tradicional, y permitía que el cuerpo entero interviniese en el acto de pintar. Y había en este expresionismo abstracto como dos vertientes, una era la action painting de Pollock y la otra el expresionismo cromático de Rocco, como representantes más destacados. El Rocco era expresionismo abstracto, pero aquí eran colores luminosos o perturbadores y manchas planas, no era igual que el otro. Abstracto total. Y bueno, este por ejemplo se llama violeta, negro, naranja, amarillo sobre el blanco y rojo, pero muchos, tanto los de Pollock como los, no tenían título, bastantes, no tenían título. Bueno, pues este es el de Rocco, la segunda vertiente, el expresionismo cromático. Este sí que es uno de los cuadros, leí yo una vez, que más caro se había vendido, y además no era este, solamente tenía los colores en un mercado, ¿verdad? Uno de los más, uno de estos de polo con dos tonos de color, que no sé qué subasta. Eso es lo que leí yo una vez. De Marroco, estadounidense. Este cuadro está en el Guggenheim de Nueva York, el Museo Guggenheim de Nueva York. El último movimiento dentro del siglo XX, después del expresionismo abstracto, el último, de verdad, porque ya no hay más, es el realismo social. Realismo social, claro, es un realismo, no un realismo de dibujo realista, ni mucho menos. Es una tendencia más que movimiento. Designa un arte de estilo realista que normalmente contiene referencias explícitas o críticas a las condiciones sociales imperantes. Esto es importante decirlo porque sus máximos exponentes del realismo social se han producido en el cine. Aquí ya se había inventado el cine. Entonces sí, hay cuadros de realismo social, pues está una mujer trabajando con un chao, un Forrest, un realismo social,
o hay también mucho de aseo, eso también entra dentro del realismo social, condiciones. Pero los máximos exponentes del realismo social se han dado en el cine hay peliculones donde se ve la sociedad de la época y las críticas a ese día en el cine. Porque, como os he dicho, el invento de la fotografía en el 1874 y el del cine en 1995 han influido notablemente en el arte plástico, sobre todo, y en la pintura. En la pintura pues a lo mejor menos, pero han influido notablemente. Y ahora veremos con el arte digital, me imagino que también volverá a haber otro cambio, porque esto llevará a otras cosas que están empezando ahora. Ya va bastante avanzado el arte digital. Tengo una pequeña muestra, pero si queréis, y si no, solamente voy a decir dos cosas. ¿Ha pasado una hora o ha pasado más? No, las 9:15. Esto ya, o sea, las diapositivas han terminado y ya no hay más. Entonces, tengo un poquito, porque claro, esto rojo y tal, pues todo esto acaba más o menos a mitad, 1949, a mitad del siglo XX. Entonces, claro, luego hay un postmodernismo, que si queréis os hablo un poquito, pero muy por encima, para que lleguemos al momento actual. Un postmodernismo, pero que es ya la segunda mitad del siglo XX, finales del siglo XX, y luego la primera década del XXI, bastante del 23, que aquí ya es dos o tres cositas y el arte digital, y dos o tres cositas también más. Entonces, bueno, vamos a decirlo muy por encima, porque el postmodernismo es de 1960 al 2020. El postmodernismo. No había hecho nada, pero ayer en un momento digo, voy a hablar algo del final. Había acabado aquí. Entonces, pues bueno, el postmodernismo, pues como siempre, es un poco, como decíamos antes, que es como una reacción al modernismo. El postmodernismo. Esto es como que no hay verdades absolutas, es todo más momentáneo, más local, en fin, siempre son reacciones y para buscar nuevas cosas a lo anterior, en realidad. Se llama postmodernismo o vanguardismo tardío, surge a partir de 1970 en adelante. Es un arte imperfecto, accesible, disponible, local, temporal. Bueno, hay varias cosas. Bueno, en el postmodernismo, así por encima os voy a decir el pop art, que es muy conocido. El pop art, que ya sabéis que está inspirado en la cultura popular, Warhol, el típico del pop art, que se tenían su centro de interés en los medios de comunicación de masas, en el marketing, la publicidad, y ya es muy conocido. Eso ya entra en la segunda mitad del siglo XX, pues el pop art. Uno que es importante, porque sí que está dando, importante, creo que influye mucho, está dentro de muchos otros posteriores, ya llegando a nuestros días, es el conceptualismo, es decir, el arte conceptual. Que yo al principio, hace bastante, pero no hace relativamente mucho, yo lo era, pero el arte conceptual, que eso ahora enmarca muchas cosas, el arte conceptual es que da más relevancia a la idea más que a la obra final. ¿Eso lo sabíais? Mucho, ¿no? El arte conceptual, que ahora está tan de moda, es eso. Es que es mucho más importante la idea que la obra final. O sea, lo que tú te inspires, los utensilios que vayas a usar, tu inspiración, tu instinto, toda tu idea a la obra. La obra es lo de menos, ¿eh? Luego pones un hilo porque lo que... ¿Sabes? Eso es el arte conceptual, eso está muy de moda, empezó en 1960, pero tiene una enorme influencia posterior también, hasta nuestros días. Y eso, el arte conceptual. El neoconceptualismo, bueno, pues de construcción, es cada vez las cosas más simples, tampoco hay que decir más. Luego hay también esta segunda mitad del siglo XX, es que esto lo he hecho así muy estético, un neoexpresionismo que surgió, es una reacción, el neoexpresionismo en realidad en 1970 es una reacción contra el abstracto.
contra el abstracto, es figurativo, pero es un arte muy tosco, es un arte, es que no he traído diapositivas, es antiabstracto, pero es primitivo, es emocional, son estos dibujos que hay, las caras, son expresionistas, es una reacción al abstracto, pero es un poco tosco, es un poco minimalismo, lo conocemos todos. También es posterior al siglo XX, el minimalismo es pues eso, las formas reducidas, es especialmente simplificado, también está la escultura y la pintura es la mínima expresión, el minimalismo conocido. Arte cinético, pues son obras que se mueven, eso sí que también es una cosa importante de segunda década del siglo XX. Pero las instalaciones es otra cosa, que también aparece una luego, o sea, a finales del siglo XX. El arte cinético son obras que se mueven. Algunas son fijas, pero parecen moverse. Pero la mayoría, el arte cinético es que se mueven, y sin más. El op-art, es abreviación de óptica. Es decir, son obras que dan la sensación de vibración, de movimiento, de profundidad. Son esas obras que a lo mejor con líneas o con muchos lunarcitos, muchos puntitos, hacen así y parece que está... ¿Sabes? Son esas obras, el op-art. Es que si hubiera traído esas con muchos puntitos, hacen como ondas, y te haces así y te mareas, parece que... Eso es el op-art, da una sensación de óptico de que se mueve. En el cinético se mueve de verdad, son obras que, ¿sabes? En el Museo de Alicante del hombre de allí son obras cinéticas, muchas cinéticas, las que se mueven. Abstracción postpictórica, pues una variedad de estilos abstracticos que surgieron en Estados Unidos a partir de los años 60. Abstracciones, una variedad de abstracciones múltiples. Arte procesual, pues daba importancia, el foco lo ponían en los procesos con que se construían. Esto también está con el conceptual, era más el proceso que la obra. El arte procesual, el proceso experimental, la conducta de materiales, lo potenciales, vale. Land art son esculturas a gran escala que normalmente son siempre temas ecológicos y se suelen situar al aire libre. Eso es el land art. Esculturas, suelen ser esculturas o construcciones grandes, ponen ahí cosas y son como denuncias, o que casi siempre son temas ecológicos. El performance famoso, que también se oye mucho últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo, porque empezó en los años 60, el performance, y en los años 80, 90, el performance se integró en el mundo del arte convencional. El performance es el arte en vivo, arte corporal. Eso ya lo tenemos más. El cuerpo del artista y sus acciones se convierten en la obra. El contraste con las obras escénicas es que tiene un formato experimental, un carácter transgresivo y comunicar ideas complejas. Pero vamos, es el artista el que con sus acciones hace la obra de arte. Videoarte, pues videoarte también es muy reciente, de finales del siglo XX, el videoarte todo lo conocemos, apareció en las galerías a finales de los 60, mucho más. Las obras se proyectaban en una o más pantallas y se proyectaba pues desde el proceso del artista, desde las obras, videoarte. Esto lo he hecho ayer, todo esto. Muy trabajadora, Todo esto ayer, porque con esto ya había dado por terminado. Y ya estamos acabando, porque en finales del siglo XX y en el siglo XXI, arte callejero y internet. Bueno, finales del siglo XX, fotorrealismo o hiperrealismo. Finales del siglo XXI, las pinturas parecían hechas por una máquina y no por la mano humana. Sí, porque es que hay algunas, porque bueno, hay pinturas hiperrealistas, a mí personalmente no me gustan. Le doy muchísimo mérito a los pintores hiperrealistas, pero a mí me gusta mirar y que digan, es una pintura. Es un óleo, es una acuarela, es un acrílico, es lo que sea, ¿sabes? Pero no que digas, no sé si es fotografía o no. Pero aquí, en el fotorrealismo, es que lo hacían la cosa hecha. Cogían la fotografía, yo no sé cómo pintaban en ella, primero la trasladaban y luego con algo borraban como las pinceladas para que pareciera una fotografía. O sea, nada. Para eso pones una fotografía, ¿no? Escuela de Londres, bueno, esto en 1976. Esto destaca porque hubieron pintores
que destacaron bastante. En realidad son unos estilos individuales de expresionismo figurativo. Entre ellos está Francis Bacon, que es expresionismo, que el otro día se lo enseñé a una niña un librito que tengo de Francis Bacon, y si veis las carcajadas que se hacían, no, qué bonita. Es que una nena de 5 años estaba viendo y dice, ¡ah! No, es que me vino, que las niñas son, o sea, casi se parten. Bueno, pues la Escuela de Londres, en 1976, estilos individuales de expresionismo figurativo. Destaca Francis Bacon, Lucian Freud, que también es muy buena. Ahí en esa escuela destacan que eran ingleses. Freud sí que me parece. Es muy sensual, muy tal, pero es muy expresivo. Estos son escuela son expresivos. El neoexpresionismo aparece en los años 80. Pintura figurativa y gestual que a menudo trabajaba la alegoría, la ironía o una conciencia posmoderna de sí misma. Grotesco, simbolismo, neoexpresionismo. No he traído ninguna imagen, pero pues es más grotesco. Tenemos aquí el neopop. El neopop era parecido al pop. Lo que pasa que el neopop era en los años 80 en Nueva York. Las temáticas eran las mismas que las del pop, pero llevaban algunos intereses y tácticas del minimalismo y el arte conceptual. Diferenciaba un poco, eran unos muñequitos así muy pequeñitos, con dos orejitas, un conejito, no sé qué. Eso es el neopop. ¿Sabes? Cogían a lo mejor dibujitos del momento, de la época, pero era todo muy minimalista, muy caro. Neopop. Sensacionalismo vamos a pasar de lado, porque eran como unas construcciones, hacían a lo mejor en una de sensacionalismo, ponían ahí ¿qué diré? Se dejan los libros. Una estantería, a lo mejor una vidriera con cosas, o en unas cajas metían las cosas. Eso era el sensacionalismo, eran cosas así muy que querían decir sus simbolismos y sus cosas, pero instalaciones, pues bueno, sí, las instalaciones sí que están cada vez más en boga, en muchísimos museos, las instalaciones, el instalacionismo, las instalaciones. Son montajes o entornos creados por el artista, montajes o entornos creados, que van más allá de los límites de la escultura. El entorno que contempla el espectador se considera en sí una obra de arte. Empezaron en los años 60, se estableció como género a finales del 20, Instalación también se ha convertido en un término para nombrar a obras tridimensionales a las que no cabe la palabra, no caza la palabra escultura. Son montajes de objetos cuyo significado está enriquecido por su ubicación. Las instalaciones son ahora muy conocidas. Si te vas a Madrid, no diré. En el Reina Sofía hacen muchos montajes. Sí, muchas instalaciones. Y en el donde vamos a Arcos, no es el nombre. Vamos a Arcos de instalaciones, de artes, Y por último, ahora sí que ya nada, el siglo XXI, ya hemos entrado al siglo XXI. Las intervencionismo o las intervenciones. Bueno, no he dicho esto de aquí. Sí. Siglo XXI, las intervencionismo son modificaciones de objetos en todos los sistemas preexistentes. En el mundo artístico son interacciones con las audiencias, el espacio de una galería o obras de artes. En lo público son intentos de cambiar las condiciones sociales. Intervenciones. Ahora todo lo de magia mostrar el cuadro es hacer punto. Arte callejero, arte urbano, graffiti, que es el más conocido. El graffiti surgió en Nueva York en los 70. Este arte es vandalismo a los ojos de la ley. Bueno, ahora hay recintos, hay ciudades donde sí que la idea empezó como vandalismo. Banksy destaca como muy bueno, porque dentro de esto han destacado varios pintores. Antisistema que satiriza la sociedad. Banksy. El mejor lugar para ver la obra de los artistas del arte es en la calle. Internacionalismo, bueno, esto destacar que en el arte del siglo XXI, vamos a hablar del siglo XXI.
Internacionalismo, pues claro, el arte del siglo XXI es producto de un mundo cada vez más globalizado. El mercado del arte hoy tiene alcance internacional. La colección Guggenheim se exhibe en Nueva York, en Bilbao y Berlín y proyecta otro museo en Abu Dhabi. Esta situación ha llevado a un intercambio de ideas o intereses ayudado por la accesibilidad de los viajes, las comunicaciones y en especial Internet, que permite transmitir imágenes fijas y en movimiento alrededor del planeta. Esta es un internacionalismo que estamos viviendo en este momento desde que tenemos Internet. El arte de archivo lo paso muy por encima porque también es otra tendencia que a veces lo que utilizas para hacer la obra, todos los archivos, es casi como la obra. Entonces tú pones todos los documentos, todas las cosas que... Eso Ángel lo hizo una vez en la galería, con un autor. Todas las cosas que utiliza, el archivo, las fotos, los escritos, es la obra también. O sea, va junto a la obra, eso es el arte de archivo, otra tendencia. Neoformalismo, pinturas abstractas en Estados Unidos, con técnicas innovadoras, como galvanizados, a veces descuidados, marcado al azar, reproduce lienzos que parecen provisionales. Unas nuevas pinturas abstractas, últimamente, neoformalismo. Y por último, arte post-internet y la realidad virtual. Sí que he llegado. La realidad virtual. Obras o a través de internet o digitales. Algunas son analógicas, las sacan de internet o a través de internet. Y otras son digitales. A través de software o programas se pintan o dibujan por un pincel y se realizan dentro. Esta es la última tendencia, el último movimiento, el más actual, el de ahora. Me lo he currado y así, de paso, se aprende. Bueno, pues podemos hablar, si queréis. Sí, vamos a ver, si queréis comentar algo de... A mí un pintor, si me perdonas, un pintor súper actual. ¿Queréis entender? Sí. Un pintor súper actual. Sí, Guillermo Lorca, que pinta esas niñas tan preciosas, Pero por internet. tan sensuales, abrocha, tan sensuales, son niñas tan preciosas que hay muchos animales rodeándolas como aves grandes que están alrededor de su lecho y cosas así. Es preciosísimo, vamos. Es onírico totalmente, sensual. Es actual, de ahora, actual. ¿Es ya. español? ¿Es extranjero? No, no sé si es chileno, es un americano, pero creo que es chileno. ¿Lo puedes buscar ahí en internet para verlo todo? ¿Cómo? ¿Lo puedes buscar ahí por internet para verlo? Es que aquí no tenemos. Creo que aquí no hay internet. Puedes conectar el internet. Creo que aquí no hay internet, ¿verdad? Guillermo Lorca es Yo he traído todo preparado en un... muy importante. Pero podéis leerlo en vuestro móvil. ¿Qué época os ha gustado más? ¿El Renacimiento, el Barroco, el siglo XIX, el siglo XX? Barroco y el El Renacimiento, Renacimiento. a ti Barroco y el Renacimiento. A mí me gusta. ¿A ti qué te gusta? César. El grupo de César, Gauguin y A mí también. Sí, los composicionistas. César, Barroco, Gauguin. Sí, los padres Chileno, Pero os dais cuenta de que el arte, como todo en la historia y en la sociedad, va cambiando según cambian la sociedad. La forma de pintar de color, importaba cómo se sentía él en la obra que hacía él. Sí. El arte para la acción de pintar. Sin importarle la otra, fuera una cosa que era más importante que el pensamiento.
Que viene este. ¿Y ahora? Sí, que dice dónde está y ya manda la ubicación. Ah, no, esa, la derecha, ese coche. Sí, eso es abstracto. Más importante, cómo que se ¿Y ahora? Ahora, y ahora ella me manda a mí su ubicación. Ya. No sé dónde está ella. ella se ha quedado en casa. De todas maneras, Ya no sé, ya he visto. Yo le doy a venir aquí. Aquí al lado. Aquí al lado. Dice que entre en el marco y la El arte conceptual. Aquí el arte conceptual entendemos. David, ¿qué opinas? Me está pidiendo una opinión. ¿Qué opinas, David? ¿Qué época te ha gustado más? Yo creo que Impresionismo, vanguardia. sí, bueno, las vanguardias sobre todo, pero también hay un poco de arte clásico como ha sido el Renacimiento, también, bueno, hay... Sí, porque claro... En el Renacimiento tenían que pintar así porque no había fotografía. Es que con lo de la fotografía tuvieron que salir los impresionistas y la gente cambiar Lo que yo he dicho es que yo pienso que al inventarse la fotografía y posteriormente el cine, la pintura tuvo un cambio radical porque su principal cometido, su principal función la suplía la fotografía, que era representar la realidad. ¿Creéis vosotros así o soy yo la que lo pienso? No, es así. es así. ¿No? Por eso anteriormente pintaban más realista y esos retratos y esas, porque no existía la fotografía para hacerlo, pero una vez que con una fotografía tú puedes tener el retrato de esa persona o ese paisaje o eso, entonces ya la pintura ya no cubre esa función, hay que cambiar otras. Luego el cine suplió también mucho función del arte. El cine sí que está metido como el séptimo arte. El cine es una Las uvas de la ira, por ejemplo. Porque además engloba aparte de la imagen, la música, eso que tú quieres dar, ¿sabes? Lo que tú quieres, que no me sale ahora la palabra, el objetivo que tú quieres mostrar, ¿sabes? En el cine puedes hacerlo perfectamente. Entonces, con el cine también se ha suplido muchísimo la fotografía, no está incluida, pero la quieren incluir en las artes. Creo que no está incluida. El próximo es la fotografía y los videojuegos, perdón. Pero creo que no está incluida la fotografía, que yo considero que la fotografía es otro arte. Creo que no está incluida. La biografía de Van Gogh, el loco del pelo rojo, como le llamaban entonces aquí, también el tormento y el éxtasis con Charlton Heston. Hablar sobre lo que hemos comentado ahora, pero bueno, sobre todo cuando Charlton Heston interpretó a Miguel Ángel. Muy bien. Decía que Charlton Heston, cuando a Miguel Ángel Buonanotte, pues él era más tendencia a ser escultor que pintor, porque Pero también era pintor. sí, también era pintor porque le dijeron pinta, o sea, se la mandaba el Papa. Bueno, hablar un poco fuerte, si no nos enteramos. Coge el micro. Venga, pregunta. Venga, ¿quién pregunta? Comentarios. ¿Quién quiere preguntar? Comentarios. Ah,
ya habéis hablado. Me ha quedado todo tan claro. Sí, ¿No queréis preguntar? Archimboldo, por ejemplo, que pintaba toda la figura humana con verduras y frutas, no se puede incluir en ningún grupo, ¿verdad que no? De 1516, siglo XVI. Pintaba con las... Ese salió de... Hay algunos que se salieron de... Es una cosa como ahora, que la gente ya pinta lo que nos bueno, pero que ese hubiera encajado. Venga, arquitecto, pregunta. Yo quiero hacer una observación. Venga, una observación. El inodoro de así, bueno, el inodoro de la fuente, perdón. Inodoro. La fuente de... Urinario. Aquí tenemos dos, el museo. Igual es que estos están puestos. Está mal puesto. Están mal Están puestos. pegados en la pared. Sí, están en la pared. O sea, para mí yo creo que es el arte conceptual que empieza, vamos, es una, creo, ¿no? Estoy de acuerdo. No, eso no es conceptual, eso es dadaísta. El provocar, el azar, el conceptual, hay que idea tenía. No, pero... La misma idea que tenía la puso. Quería poner un urinario y lo puso. Ahí es donde la definición que han dicho del arte conceptual, que no importa la obra en sí, sino la idea. Sí, ahí está, es decir, yo cojo esto, como ha cogido un urinario, puede haber cogido una silla o... ¿no? Cambiar de conceptualizar. Supongo que será, pero ejecutando, no cogiendo un objeto, porque lo del inodoro es el hecho de darle importancia a un objeto por el lugar donde lo pones. O sea, como lo has puesto en un museo, pues tiene esa relevancia. Y el arte conceptual es trabajarlo, pues, o sea, no es coger un objeto. El arte conceptual trabaja poco, porque la obra tiene muy poca importancia. Hay un artista conceptual que se llama... O sea, son los utensilios que tú utilizas, las ideas que tú... Pero luego la obra en sí... No sabes le da poco sentido a lo que es el proceso, la ejecución. Es el motivo, lo que importa. Pero no es el motivo, es la idea primera. Y lo del banal concepto. Es la idea primera, no es el motivo, no es lo que tú quieras significar con esa obra. El arte conceptual. Hay uno que es más actual Creo que es el motivo, es la idea primera, lo que tú conceptual, la idea primera que tú has tenido, lo que te inspira, lo que no lo que tú quieres luego, no lo que ves, sino lo que tú quieras decir a los demás, no. el plátano pegando. Eso es lo de menos. Hay un artista bastante contemporáneo que se apellida Ancudia y una de sus últimas obras ha sido llenar de plantas con sus tiestos un teatro. En las butacas y en el escenario todo lleno de plantas. Y eso es arte conceptual. Claro. El arte conceptual es una Es la protesta, idea. el arte conceptual es cuando quieres expresar, o sea, es comunicar a lo establecido, Es contextualizar. No es subversivo ni es querer criticar. el arte conceptual, lo que eso decir. Bueno, Marga, ya he filmado lo que tenía que filmar. Se me está gastando la batería. ¿Ya? Sí. Mira,